Lo que pasa es que además tenemos problemas que son producto de la estructura del país, digamos. Tenemos un país dependiente, donde gran parte de lo producido nuestro se va para afuera, lo llevan las grandes empresas extranjeras. Hay un sector que controla la tierra, grandes terratenientes que se quedan con una parte de ese producido, y acá queda poco. Entonces un país que cada vez más en la última década o antes se fue haciendo, volcando al cultivo de la soja como un monocultivo. Entonces que es una producción que expulsa a la gente de su tierra de origen, porque se resuelve con pocas personas, produce enormes ganancias para pocos, y la gente que vive en el campo, que realmente puebla las provincias y todo, se tiene que venir a los grandes centros urbanos a ver cómo puede vivir, porque en su lugar de origen ya no puede vivir. Y acá aunque son los más pobres entre los pobres, están mejor que donde venían. Acá en Rosario hay 150 villas miseria, y no hay una política, sino que alguien me lo diga, que para decir, bueno, ¿cómo en un plazo de 10 años... ¿150? Sí, sí. ¿Con cuánta gente, Gordo? Más o menos. Y debe haber 200.000 personas, calculo. En crecimiento, por lo que decís vos. Y eso, como está todo organizado, no es que todo el mundo se está volviendo para donde vino. La gente se va adaptando a cómo vive acá, tiene sus hijos. Tenemos, y acá conocen cuestiones... ¿Mayormente de dónde? Disculpame. Y acá hay muchos, por lo menos lo que nosotros registramos, muchos compañeros del Chaco. Claro. Chaco creo que ha sido una de las provincias más golpeadas por el tipo de país que tenemos y la crisis que tenemos. Ya la producción de algodón y todo prácticamente no se hace más. Y los pueblos originarios fundamentalmente están a la deriva. Tienen que venir acá a las grandes ciudades donde pierden su cultura, donde sus hijos son bombardeados por la droga, por toda la economía esta delictiva que hay, donde el Estado es cómplice. Y bueno, y hay una política realmente, nosotros vemos que por ejemplo, el tema de la droga es una política que apunta, que no es inocente ni es un negocio marginal. Me parece que el entramado que tiene con el Estado tiene que ver con que los pibes, esa fuerza activa, transformadora, que en toda la sociedad y la juventud acá la están haciendo pelota. Y creo que no es casualidad, porque es una juventud, en el tipo de país que tenemos, seguramente varios millones sobramos en relación a las producciones que hay que hacer, a pesar de que tenemos de todo. Y lo que sobra, para que no moleste, hay que neutralizarlo. Me parece que no es inocente el auge de la droga en los barrios y cómo eso ha bombardeado fundamentalmente a la juventud. Vos sabés que nosotros de la clase media es una persona formada, y a la vez que conocés el terreno de la humildad, la pobreza, la marginación, tenemos un concepto, que si no hubiera pobres no habría inseguridad. Depende de a qué le llame inseguridad. A la gente, el que no sabe, no hay peor inseguridad que el no saber qué comer hoy, y a eso a mucha gente le pasa. Por lo que entendemos el común de todos, la inseguridad, que ni siquiera a veces lo veo asociado a un concepto de delincuencia, porque por ahí los delincuentes de guante blanco manejan fortunas mayores y son más peligrosos muchas veces en cuanto al daño que genera el conjunto del país, que el pibe que va y te roba un celular en la calle. Pero por la inseguridad, como la entendemos todos y como la sufrimos todos, porque además la gente en los barrios sufre la inseguridad, claro, muchas veces más que lo que se vive en el centro. En los barrios frecuentemente hay enfrentamientos a tiros, hay muertes de pibes, ya sea el que está en la economía delictiva como el soldadito, como otro que... Como el que no, en los barrios conviven, digo, esas dos realidades. Y hay muchos barrios que la gente a las 7 de la tarde, digo, a ver, la enfermera, el trabajador de la fábrica, llegan a casa y no salen más. Bueno, y esa inseguridad, que es la que palpamos nosotros diariamente, que palpa cualquier persona que sale a la calle, y que hay que reconocer que existe, y hay que tener una política hacia eso, no se resuelve solamente saturando los barrios de fuerzas represivas.
donde nosotros vemos que se escapa, no se aborda la raíz del problema, que es una inseguridad que tiene que ver con lo social. Creo que esta declaración de emergencia social que se ha hecho empieza a hacer un reconocimiento, con la ley esta que se aprobó, se empieza a hacer un reconocimiento del problema y empezar a hacer algunas herramientas. Pero acá nosotros tenemos un país que arrastramos problemas de 30, 40 años y que no lo vamos a resolver en 2 días. Acá lo que hace falta realmente es una política. Hace 20 años también nos decían que no lo íbamos a resolver en 2 días. Seguro. Eduardo. Alguna vez que empezar, ya pasaron 2 días por 10 y alguna vez que hay que empezar nos dijeron hace 50. Esta marginalidad que crea este tipo de país que tenemos, que estos gobiernos que tenemos de alguna manera lo sostienen, hay que abordarla de raíz, cuestionando en primer lugar que la gente pueda vivir en sus provincias de origen, que la tierra sea democratizada en la Argentina, ¿no? que esté en manos de unos pocos, que sea a su vez, históricamente, si uno busca la punta del piolín, se la afanaron al pueblo originario con un genocidio, o sea que son tierras logradas, muchas de ellas, o casi todas, por delito de lesa humanidad. Entonces, habría que reparar eso y abordar, empezar a construir todo de nuevo distinto, y en los barrios lo que habría que hacer es utópico. No, yo creo que era utópico. ¿Sabe por qué? Utópico, de los españoles. Nos vamos a juntar acá. Sí. Dentro de 10 años, vamos a estar 10 años más viejos. Y vos me vas a decir, alguna vez hay que empezar. Esto no se arregla en 2 días, no es cuestión de magia. Ya lo sabés cuántas veces lo escuchás. Vos también lo escuchás. Yo creo, mira, hoy... Creo que una de las últimas notas que me mandó Florencia a cubrir fue un corte que hacían ustedes en Circunvalación y Baigorria, pidiendo planes. La llegada de planes trabajar, creo que eran a la provincia de Santa Fe, que no habían llegado. Argentina trabaja. Argentina trabajera. Me miraba el tiempo. Estamos peor. Sí, seguro. Con gobiernos como los que tenemos vamos a ir peor. Está bien, cámbialo, sacalo. Macri se dedica a jugar al golf. Vamos, Pablito y yo. Y bueno, habría que ver. En primer lugar, me parece cómo se pone en cuestionamiento la propiedad de la tierra en la Argentina. No la de los pequeños y medianos y lo que son herencias familiares y que, bueno, tienen... Pero acá hay problemas con gente, Eduardo, y vos los ves. Uno de ellos es el siguiente, y que yo no escucho estadística. Y esto, corregime si me equivoco, vos sos el más cercano. La edad de maternidad de las niñas pobres o muy humildes ha bajado terriblemente. Sí. Ya a los 18 y 19 han tenido 3 o 4 apariciones. ¿Estamos en emergencia o no estamos en emergencia? Y sí, seguro. Por eso creo que hay que hacer cambios profundos. Yo creo que si no se dan las posibilidades de laburar, de estudiar, y además se sostiene eso con una política constante, donde se invierte presupuesto, donde tengamos continuidad de políticas de Estado. Sí, tenemos una política. Porque cuando hablamos de seguridad no es más gendarme, no es más policía. Y yo coincido en que hay que comenzar, en algún momento tenés que empezar. Y tenés que empezar con educación, con trabajo, con más presupuesto para Hay que abrazar a los pibes, no pedirle los documentos. Ese es el problema. Hay que ver qué te pasa, cómo es. Los pibes tienen que tener alguna... ¿Cuándo un pibe se hace delincuente? ¿A qué edad? La droga está introduciéndose en los pibes, a veces 8, 9 años, 10 años empiezan con el Pusirran u otras sustancias. ¿Cómo resolvemos eso? Primero hay que liquidar el narcotráfico, ahora ¿quién lo hace? Si tenemos un Estado que... No, y llegando al barrio antes, llegando al barrio antes de que ese chico llegue al Pusirran, mandándolo a la escuela, dándole la posibilidad del club, digo, son políticas sociales, hay que cerrarnos, son políticas sociales. Y en algún momento hay que empezar. No digas más eso porque me hace mal. Estoy cansado de escuchar, en algún momento hay que empezar. Esto no es cuestión de magia, estamos estudiando, estamos trabajando. Vamos a evitar todo eso. Perdón. Bueno, alguna vez tendremos que gobernar los de abajo. Y el pueblo argentino tiene que ser dueño de su destino. Como lo soñaron los patriotas de mayo de 1810. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.